Muchas gracias, Presidenta. El análisis de esta reforma que estamos por aprobar creo que se facilita cuando analizamos su intención o la finalidad que tiene. ¿Qué es lo importante? Lo importante está bien claro, es que con esta reforma se va a beneficiar al pueblo de México. En específico, cuando atraviese un momento grave, dice esta reforma en una de sus partes, que es cuando esté enfrentando un grave peligro. Eso es así de sencillo lo que está buscando esta reforma. Beneficiar al pueblo de México en catástrofes, en fenómenos naturales que vengan a dañar, como huracanes, sismos o también como la pandemia. Así, en eso se resume la importancia de esta reforma. ¿Pero en qué consiste? Pues consiste en que los partidos tengan el derecho a dos cosas. Una, a renunciar a los recursos que se le dan, recursos públicos que se les dan para cumplir con sus funciones ordinarias, pero también para que no solo puedan renunciar, sino puedan reintegrar. Esa diferencia está en que se va a renunciar cuando no lo ha recibido, va a renunciar y como todavía no tiene ese dinero, le va a informar al INE, al Consejo General, su voluntad de no recibir ese recurso para que el INE, a través de un acuerdo, lo cual también no es una cuestión ociosa que se utilice esa palabra. ¿Por qué acuerdo? Porque el INE no tiene por qué autorizar algo que no es de él. Esos recursos no son del INE, son recursos destinados a un partido político y ese partido político decide renunciar a ellos. Por eso informa al INE su decisión a través del seno o del organismo que lo represente y lo único que hace es regresar ese dinero a la tesorería. La otra figura, que es el reintegro, consiste en dos momentos. Ya lo tengo, todavía lo voy a regresar ya directo. ¿Por qué regresárselo al INE? Ese dinero ya no es del INE. El INE va a estar fiscalizando en cierto momento, por eso se van a seguir dando los informes anuales, por eso esta reforma establece que el reintegro se tiene que dar antes de que se presente el informe anual de ingresos y egresos, pero el INE no tiene por qué recibir ese recurso, que ya no es de él. Por eso el partido político se lo va a entregar directamente a la TESOFE y eso es lo que establece esta reforma. Además establece dos limitantes que son fundamentales y que contrarrestan los argumentos de las personas que se han manifestado en contra de esta reforma. Primero, deja muy en claro esta reforma que al renunciar o reintegrar esos recursos, en ningún momento se debe vulnerar que la mayoría de los ingresos de los partidos sean públicos. Esa es una de las limitantes, que nunca se vean afectadas también las funciones ordinarias y que prevalezcan entonces los recursos públicos sobre los privados, para evitar lo que comentaban hace unos momentos algunos de mis compañeros. ¿A quién se envían los recursos? Ya lo decía yo, a la tesorería de la Federación. ¿Cómo se reintegra? Pues en los dos momentos que yo ya decía, cuando ya se recibieron y cuando no se han recibido todavía, a través del informe que se da. Pero ¿cuál es la cuestión técnica, compañeros? Está también bien clara. Esta reforma establece que ese reintegro o esa renuncia que van a hacer los partidos deben de interpretarse como aprovechamientos. Los aprovechamientos son ingresos de la Federación distintas a las contribuciones, establece el artículo 3 y 4 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué eso es relevante, compañeros? ¿Por qué es relevante analizar la naturaleza jurídica de este reintegro? Porque recordemos el contenido del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que dice que todos los ingresos que tiene el Estado, pues evidentemente deben de estar destinados al servicio público. Hay jurisprudencias, hay un principio que establece el principio de que los ingresos estén destinados al gasto público y eso quiere decir que se destinen a la satisfacción de necesidades colectivas. ¿Qué quiere decir? Que cuando el partido regrese ese recurso, constitucionalmente ya hay jurisprudencias ahí sí de cómo se deben de manejar esos recursos y deben de estar destinados al gasto público, nada más.
¿Cómo vamos a controlar eso? Pues como se controlan actualmente todas las erogaciones que hace la Federación. Igual no se va a eliminar ningún método de control de los órganos fiscalizadores. Van a seguir siendo los mismos como en cualquier erogación que tiene el Estado. Si ya se hace, dicen algunos compañeros, es que eso ya se hace, no es necesario hacerle una ley. Bueno, pues si ya se hace, pues formalicémoslo. Démosle la forma ya técnica, jurídica que hemos visto y que he mencionado en esta y pongámoslos ya en una ley. Ahí viene y ahí con eso se resalta la otra importancia de esta reforma. Lo más importante no solo es que se va a beneficiar al pueblo en momentos de catástrofe y cuando su seguridad esté en riesgo, sino que también se le va a dar una herramienta a los ciudadanos, se va a añadir una variable al momento en que emitan su voto, porque van a analizar y van a decir, a ver, ¿qué partidos políticos han regresado dinero? Porque si un partido político no regresa dinero, quiere decir que no se sabe administrar. Si regresa dinero, entonces los ciudadanos van a decir, pues este partido se supo administrar, no se gastó todo el dinero que se le dio, y quiere decir que si lleva bien sus finanzas al interior del partido, va a llevar también bien sus finanzas al momento de gobernar. Por eso muchos creo que vamos a ver que se resisten a que esto ocurra, pero este es un paso de democratización para nuestro país. Le estamos dando una herramienta muy fuerte a los ciudadanos que ahora van a poder analizar también cuánto regresaron los partidos. Eso algunos compañeros no van a estar de acuerdo, pero también se acaba con una premisa errónea de que el dinero que se les daba a los partidos sí o sí se lo tenían que gastar. Imagínense, seguramente muchos partidos decían, pues no lo puedo regresar, mejor me lo gasto. Y aquí también se prevé que se venga el reintegro cuando haya remanentes. Entonces, los invitamos, compañeros, a que votemos a favor de esta reforma. Muchísimas gracias por su atención.